Voy a titular la meditación de esta tarde: lo que produce muerte es inmundicia. Esto póngalo en su espíritu, grábelo en su conciencia. Todo lo que produce muerte es inmundicia. Y estoy hablando en el sentido espiritual. Todo lo que te mata espiritualmente es inmundicia. Todo lo que te corrompe moralmente, lo que te destruye almáticamente, lo que te mata almáticamente, es inmundicia. ¿Ok? En este texto de Levíticos 11:24 que voy a repetir, el cual dice: por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. En esta porción de Levíticos 11:24 hay una advertencia de parte de Dios para los creyentes hebreos. Por medio de esta advertencia, Dios quiso señalar lo que directamente producía inmundicia en la vida de ellos. En la ley del Antiguo Testamento, Dios prohibió que los creyentes hebreos tocaran los cuerpos muertos de los animales, aves e insectos que tenían naturaleza inmunda. Pues al tocar estos animales, aves e insectos que fueron señalados por Dios como inmundos, impuros, al tocar sus cuerpos muertos, los creyentes del pueblo de Israel serían contaminados. Dijo Dios: cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo. La palabra inmundo significa contaminado, sucio, en el sentido ceremonial, sucio e impuro a los ojos de Dios. El creyente hebreo, si tocaba el cuerpo muerto de cualquier animal, fuere ave o insecto, todos aquellos animales que estaban dentro de la lista que ya estuvimos analizando y meditando previamente los miércoles anteriores, cualquier cuerpo de esos animales que tenían naturaleza inmunda, al tocarlos, al entrar en contacto con el cuerpo muerto de ese animal inmundo, los creyentes automáticamente eran considerados impuros, sucios. La palabra bíblica es inmundos. Y de esta advertencia divina tenemos un poderoso principio de revelación espiritual para nosotros los creyentes. Vamos a escuchar y vamos a aprender esto. Todo lo que produce muerte en el sentido moral y espiritual produce inmundicia en la vida del creyente. Esa es la enseñanza para nosotros de este texto. La inmundicia estaba en relación al cuerpo muerto de los animales. Por eso dijo Dios: no toquen esos cuerpos muertos, porque cualquiera que tocara esos cuerpos de esos animales inmundos será inmundo hasta la noche. Entonces, la inmundicia estaba en relación al cuerpo muerto, es decir, la carne. Cuando estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de la carne. La carne con naturaleza inmunda contaminaba la santidad de los creyentes hebreos. Ahora, yo quiero llevar esto a lo espiritual. En lo espiritual, la carne, la naturaleza pecaminosa e inmunda, los deseos carnales, pecaminosos e inmorales contaminan moralmente y espiritualmente la santidad del creyente. La naturaleza inmunda está representada en el cuerpo muerto.
Por ello, físicamente en la ley del antiguo pacto, los creyentes hebreos no podían tocar el cuerpo muerto del animal inmundo porque se contaminaban. Tocar el cuerpo muerto de un animal inmundo en lo espiritual para nosotros es sinónimo de entrar en relación con lo pecaminoso de la carnalidad, la naturaleza pecaminosa, ser contaminados espiritualmente por ella. Cuando el creyente entra en relación con lo pecaminoso de la naturaleza carnal, de los malos deseos, las pasiones desordenadas de la naturaleza pecaminosa, se hace inmundo a los ojos de Dios. Se vuelve impuro moralmente y espiritualmente. La naturaleza inmunda siempre producirá muerte y contaminación, impureza moral y espiritual en la vida del creyente. La voluntad de Dios es que el creyente, ya en lo espiritual, en lo que tiene que ver con nosotros, es que el creyente, usted y yo, como real sacerdocio, evitemos toda clase de contaminación, impureza que viene como consecuencia de entrar en relación con la carnalidad y lo pecaminoso. Acuérdese que en lo espiritual los animales inmundos, las aves inmundas y los insectos inmundos representan acciones, hábitos pecaminosos que debemos de evitar. Y Dios desea que cortemos con esos hábitos, que no entremos en relación con lo que representa espiritualmente el cerdo, con lo que representa espiritualmente el camello, con lo que representa espiritualmente, a ver, los animales que ya repasamos. El cuervo, el murciélago, el avestruz. Todo eso está en el Levíticos capítulo 11. Dios señalando: estos animales son inmundos, no los comas, no entres en relación, no los toques, ni muertos, no los toques, para que no te contamines. Qué tremenda enseñanza espiritual. Aleluya. Entonces Dios evitó, prohibió que los creyentes entraran en relación con los cuerpos muertos de los animales inmundos. En lo espiritual, Dios está diciendo: no entres en relación, no tengas contacto con la naturaleza carnal, con lo que produce muerte, porque es inmundicia, porque te vas a contaminar, te vas a volver impuro. Y en verdad, cuando el creyente empieza a relacionarse con lo pecaminoso, con los deseos carnales, con todo lo impuro, lo que es inmundicia a los ojos de Dios, hermanos, pervierte la santidad de su alma, pierde la santidad de su alma. Otro aspecto importante que encuentro yo en este texto de versículo 24 es lo último. Dice: será inmundo hasta la noche. Para mí esa frase tiene una profundidad muy fuerte en lo espiritual. En esta frase Dios está revelando dos cosas. Uno, la gravedad de la inmundicia, lo peligroso de la inmundicia. La inmundicia, hermanos, produce muerte o está en relación con la muerte, pero también la inmundicia era temporal, es de carácter temporal. No es que quedaban inmundos para siempre. Cualquiera que tocara algún cuerpo de animal inmundo no quedaba inmundo para siempre, era inmundo hasta la noche. Eso me habla espiritualmente, hermanos, que la inmundicia es temporal, tiene un límite. La inmundicia
llega al creyente como consecuencia de entrar en relación con lo pecaminoso, con la naturaleza maligna, con los deseos pecaminosos del alma. Pero hay esperanza para ser limpiado de nuevo. Hay esperanza para ser santificado de nuevo. Al entrar el creyente, cuando entraba en contacto con el cuerpo muerto de algún animal, en ese momento quedaba inmundo hasta la noche. Y en ese momento que era sorprendido agarrando el cuerpo de cualquier animal inmundo, pudiera ser un cerdo, pudiera ser un camello que se murió, pudiera ser cualquiera de los animales que menciona la Biblia que eran inmundos, en ese momento el creyente de Israel era declarado inmundo por tocar el cuerpo de aquel animal. Y esto era grave, porque cuando era señalado inmundo, en ese momento era separado de la congregación. En ese momento era separado del campamento. En ese momento lo aislaban aún de su familia. Perdía la comunión, perdía el disfrute de su hogar, porque era declarado inmundo y lo tenían que poner aparte, lo tenían que separar. Y de esto voy a mencionar lo siguiente: usted como creyente debe de saber que la inmundicia produce separación, produce ruptura de la comunión con Dios y también con la familia. El creyente inmundo, al llegar la noche, estaba separado, estaba aislado. Hasta la noche, hasta el atardecer, todo el resto del día tenía que estar aislado, porque se había contaminado, porque había tocado lo que no estaba permitido tocar. Pero al llegar la noche, tenía la oportunidad de ser limpiado y aceptado de nuevo por Dios, y regresaba a la comunión del campamento y también a la comunión congregacional y familiar. Este aspecto es muy importante, hermanos, porque eso significa que hay oportunidad de santificación para todo aquel creyente que es inmundo o que ha caído en la inmundicia, que se ha ensuciado, que se ha pervertido. Bendito sea Dios que hay esperanza, de una oportunidad, hermanos, para redimirse, para ser limpiado. Yo creo que de alguna forma todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esta gracia de Dios. Después de fallar, después de cometer algún error, después de cometer un pecado, hermano, en el momento quizá espiritualmente se rompe la comunión con Dios, pero nos humillamos, pedimos misericordia, pedimos perdón y somos restituidos a esa bendita paz del Señor. Dios está dispuesto. Con esta frase, será inmundo hasta la noche, lo que Dios está enseñando, que Él está dispuesto a limpiar el alma de la vida del creyente que se ha llenado de inmundicia. Al llegar la noche y terminar el día, recibía la oportunidad de ser limpio. Al caer la noche y al llegar un nuevo día, también llegaba la misericordia de Dios para el creyente impuro, y era limpiado y restituido, restaurado a la comunión espiritual con el pueblo de Dios. Pero lo importante es evitarlo. La voluntad de Dios es que evitemos, hermanos, contaminarnos. Pero si por alguna razón nos contaminamos, ahí está
también la solución. Ahí está la oportunidad. No importa, hermanos, la magnitud del pecado, la magnitud de la maldad. Hay una oportunidad para ser limpio. Bendito sea Dios, que no caemos en condenación eterna de ser inmundos para siempre. Hay un Dios de oportunidad dispuesto a perdonarnos, a santificarnos y a limpiarnos. Pero tengo que decir esto no debe de ser licencia para andar pecando cada rato, No debe de ser licencia o pretexto para decir, bueno, no pasa nada, como quiera, al final de cuentas Dios me limpia. No, hermanos, porque estaríamos actuando de manera insensata, de manera ignorante, de manera necia, de manera fatua. No, bendito sea el nombre del Señor. Después de haber explicado ese texto, vamos al versículo 25. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, lavará sus vestidos. Mire que Dios contempla todo. No se le escapa nada a Dios. Hermanos, cuando el hombre quiere dar un paso hacia adelante, Dios ya lo observó con anterioridad. Ahora vamos a meditar en esto porque me resulta muy interesante. En el versículo anterior, el 24, Dios está diciendo, no toquen los cuerpos muertos de los animales, porque si los tocan se van a contaminar. Esto me está diciendo que la voluntad de Dios es que no tocaran esos animales muertos, porque está revelando, son inmundos. Y cualquiera que los toque va a ser inmundo hasta la noche, va a ser separado del campamento, de la familia, va a echado fuera hasta que se limpie. La palabra de Dios es muy clara: no toquen. Pero la conducta del hombre siempre violentando la autoridad de Dios. El hombre por naturaleza, desde el principio de su creación, Dios le dijo al hombre, no comas de esto, y el hombre come. Y por naturaleza así somos. Nos dicen, no hagas esto, hermanos, y lo entendemos al revés, y vamos y hacemos aquello que nos dijeron que no deberíamos hacer. Así es el hombre por naturaleza, y Dios conoce perfectamente el proceder del hombre, que es malo desde su juventud. Amén. Y en el versículo 25, después que Dios dijo no toquen, y yo entiendo que los creyentes hebreos no deberían de tocar, no tenían por qué tocar esos cuerpos, porque era una advertencia divina, porque Dios había dicho personalmente no lo toquen. Sin embargo, aquí en versículo 25, Dios contempla la probabilidad de que alguno fuera desobediente, atrevido, hermanos, y que pasara por alto la advertencia de no tocar los cuerpos de los animales muertos. Y Dios contempla la posibilidad de que alguno aún cargare o llevare parte de los cadáveres de esos animales inmundos. Y esto está para pensar, porque eran animales inmundos que no deberían de comerlos ni tocarlos. Pero Dios contempla la posibilidad y dice, y cualquiera que llevare algo de los cadáveres. Pregunta, ¿para qué iban a llevar un animal, un cuerpo inmundo? ¿Para qué lo iban a utilizar? Pero Dios lo está contemplando. Ese texto es importante para meditarlo. Cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. De esto yo quiero compartir lo siguiente: la inmundicia
contaminaba también lo externo del creyente. Estamos hablando de los creyentes hebreos. Y esa inmundicia de los animales muertos, si los tocaban, si los llegaban a agarrar con sus manos, por ejemplo, se murió un animal impuro, ¿cuál le gustaría que pusiéramos de ejemplo? Un camello, que eran muy comunes en el desierto. Se murió un camello en el campamento, dentro del campamento, en los corrales, los establos del campamento. Y un creyente decía, bueno, no me lo puedo comer porque es animal inmundo. Vamos a ir a botarlo lejos del campamento. Probablemente lo tenían que tocar. Tenían que agarrar quizá las patas, amarrarlas para jalarlas con alguna soga, qué sé yo, o subirlo a alguna carreta, qué sé yo. Pero en el momento de tocar y poner sus manos sobre ese camello muerto, ya estaban cayendo ¿en qué? En la inmundicia. Y desde ese momento era declarado inmundo y tenía que aislarse de la casa, del campamento, ponerse afuera, separado. Y en ese momento, cuando entraba en contacto físico con el cuerpo de aquel animal inmundo, también contaminaba sus vestidos, ensuciaba sus vestidos. Y no solamente él como persona quedaba inmundo, sino que también sus vestidos, sus vestimentas también eran declaradas inmundas y tenían que ser lavadas. Y aquí hay otra enseñanza muy profunda, hablando espiritualmente, hermanos. Y con la ayuda del Señor quiero compartir esto. Entonces la inmundicia contaminaba lo externo de aquel creyente, sus vestidos. Si algún creyente tomaba en sus manos alguna parte del cadáver de algún animal inmundo, sus vestidos quedaban sucios, impuros y contaminados, inmundos, y tenían que ser lavados porque quedaba inmundo hasta la noche. Y esto Dios así lo había establecido. Pregunta: ¿le importan a Dios los vestidos? ¿Le importa a Dios la vestimenta? Según en este contexto, según en la revelación de este texto, sí. Que si el creyente en la antigüedad no tenía el cuidado de cuidarse, podía contaminar e ensuciar sus vestidos. Entonces, de aquí nace un poderoso principio espiritual. Para Dios sí cuenta la vestimenta de un creyente. ¿Por qué? Y voy a hablar en sentido muy espiritual. Los vestidos representan la parte externa del creyente, la parte visible de su persona. Los vestidos representan espiritualmente su identidad, su personalidad, su testimonio como creyente en el Dios verdadero. Espero que me esté explicando en este sentido espiritual. Los cuerpos muertos contaminaban y hacían inmundo el vestido. ¿De qué manera? Pues todo lo que tiene muerte produce mal olor, produce descomposición. Un cuerpo muerto, hermanos, a las 12 horas, 24 horas ya empieza a oler mal, empieza a descomponerse. Todo lo que tiene muerte produce suciedad, produce contaminación. Y el creyente hebreo, al tomar en sus manos alguna parte del cuerpo muerto de estos animales, contaminaban su vestimenta. Ahora escuche y aprenda. En lo espiritual, toda acción inmunda que produzca muerte contaminará tu vida, tu testimonio, tu identidad como creyente en Dios.
Muchos creyentes han ensuciado sus vestimentas morales y espirituales, llenando de suciedad, inmundicia y pestilencia sus vidas, sus testimonios como hijos de Dios, manchando su reputación cristiana y haciendo vil e inmunda su identidad como hijos e hijas de Dios. Es lo que está expresado en aquel creyente que tocaba aquel animal inmundo muerto y contaminaba sus vestimentas. Esa es la enseñanza espiritual para nosotros, hermanos. El creyente que ha manchado, contaminado su testimonio, su identidad como hijo de Dios, tiene la responsabilidad de santificarse. Tiene la responsabilidad moral y espiritual delante de Dios de lavar sus vestidos. Buscar la limpieza de su alma, buscar la restauración de su testimonio, de su identidad cristiana. Tiene la responsabilidad de santificarse y quitar la afrenta de su vida. El creyente que hacía inmundos sus vestidos los tenía que lavar. Eso llévelo a lo espiritual. Si por alguna razón usted contaminó su vida, su testimonio, su identidad como hijo de Dios, usted tiene que buscar la santificación de nuevo. Usted tiene que buscar limpiarse de nuevo. Es su obligación, es su responsabilidad como hijo de Dios buscar ser limpio de nuevo, santificarse de nuevo, aún porque tiene la oportunidad. Acuérdese, el creyente era inmundo hasta la noche. Tenía la oportunidad de ser limpio. Dijo Dios, lavará sus vestidos. Era separado de los demás, perdía la comunión hasta que fuere santificado completamente de nuevo. La advertencia para nosotros los creyentes del nuevo pacto es la misma. No contaminemos nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra vestimenta en lo que produce muerte, pues es inmundicia a los ojos de Dios. No te relaciones, no entres en contacto con lo que produce muerte espiritual, pues llenarás tu vida de inmundicia y perderás tu comunión espiritual, y puede ser que hasta la convivencia familiar. Era lo que pasaba con los creyentes. Se contaminaban, eran declarados inmundos, los tenían que poner a un lado. Ensuciaban sus vestidos, ellos mismos tenían que lavar sus vestidos. Amén. Entonces, ¿cuál es el pensamiento central de estos textos? Lo dije al principio. Se lo voy a volver a repetir y ya voy a terminar. Lo que produce muerte es inmundicia. Aléjate de todo aquello que quiera matarte moralmente, contaminarte moralmente. Aléjate de todo aquello que te quiera dar muerte espiritual. ¿Qué es lo que produce muerte espiritual? Todo lo pecaminoso, porque la paga del pecado es muerte. Y el pecado produce separación. ¿Qué dice Romanos 3? Por cuanto todos pecaron, están, eso es, separados. Amén. Póngase en pie, por favor. Hemos terminado esta breve pero profunda meditación de la palabra del Señor. Gloria a Dios.